La entrevista del Telematutino 11, gente importante. A tratar temas importantes nos acompaña el doctor Tarajano Vidal Potentini, quien es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, académico, autor de muchísimos libros. Tarajano, como siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes por la oportunidad, el espacio y de verdad que agradecido por demás de esta posibilidad de interactuar con tantos temas que están en la palestra pública y por qué no, que caldean sobre todo el ambiente político. Y que te dan de lleno, es un reto para la Fundación, justamente con el nombre que tiene la Fundación, Justicia y Transparencia, en un país que aparentemente no tiene ni justicia y mucho menos transparencia. Bueno, hay muchos temas, Tarajano. La Fundación tiene una posición definida en relación al dichoso tema de la ley de partidos, pero especialmente de las primarias abiertas. Sí, nosotros hemos fijado posición. ¿Cuál es? Conocemos, sabemos que estamos hablando de un posible consenso, que no siempre pues y eso lo denota la propia ley que viene ya desde el año 2000, es por primera vez cuando se presenta. No, 18 años, yo decía. 18 años, si fuera un ser humano, pues fuera ya un ciudadano en el Congreso pululando, dando vueltas, y eso implica que la democracia tiene que fluir en uno o en otro sentido, y lo que se ha dado no deja de ser una expresión de la democracia, el hecho de que pues más del 70% de los senadores así lo hayan aprobado. Desde luego es una... Bueno, entonces, Trajano. Bueno, lo ideal en un tema como este hubiese sido un consenso, pero el consenso no siempre, reitero, en democracia no es posible, y entonces pues se desarrolla en la forma y medida que tiene que hacerse. Hay que considerar que hay muchos componentes encontrados. Muchos a favor, muchos en contra de la pertinencia, la posibilidad o no de las primarias abiertas. Nosotros hemos planteado, hemos querido, si se quiere, exponer, de acuerdo a la propia Constitución, y porque era una posición intermedia y hasta salomónica, pudiéramos decir, en un sistema mixto de primarias abiertas y primarias cerradas, para salvaguardar el componente constitucional en uno y en otro caso. ¿Cómo así? Por ejemplo, para nosotros decimos que es impensable que se puedan considerar primarias abiertas para lo que es la democracia interna de los partidos. En los términos del artículo 216, ¿Cómo así? 216, me explico, en los términos del artículo 216 de nuestra Constitución, dice que los partidos, o le da la categorización de órganos políticos, de órganos constitucionales, a los partidos políticos, y como tales, dentro de sus principios, pues habla de su democracia interna. Esa democracia interna se refiere a su vida interna, a su vida institucional, y como tal, sería impensable que la cúpula de los partidos dirigenciar su estructura directiva, pueda nadie de fuera venir a plantear quiénes o cuáles personas serían los que estarían con vocación de darle un seguimiento ya en el orden de esa estructura como directivos. O sea, es impensable que esa convención del Partido Revolucionario Moderno que se dio actualmente, pudiera nadie desde fuera, con un padrón abierto, que no fuera militante, decidir o seleccionar quiénes serían sus autoridades. Ese es el fuero interno de autodeterminación de un partido. No así, que es en el componente que estaríamos eventualmente planteando en ese esquema, en ese sistema mixto, entonces primarias abiertas, para lo que serían las candidaturas a cargos electivos, senadores, diputados, alcaldes, regidores, presidente y vicepresidente de la República. Todo ello en consonancia de lo que es el artículo 2 de la Constitución, que una de las virtudes, en consonancia también con el artículo 7 del Estado Social y Democrático de Derecho, una de las virtudes que trae hoy por hoy es precisamente el tránsito de una democracia representativa a una democracia directa, en donde el pueblo es en quien radican o de quien emanan todos los poderes, y como tal es parte de ese principio de soberanía popular, esas posibilidades que puedan en candidaturas nacionales pues tener esa facultad de decidir o determinar. Desde ese punto de vista sería una ganancia en ese sentido para el ciudadano, ¿sí o no? Claro que sí, y más aún cuando esta ley que estarían aprobando ahí tiene una serie de elementos que hoy por hoy pudieran resultar en una involución. ¿Y por qué digo una involución? La ley actual, la 275, que es una ley, no es una ley mala, es una ley moderna y muy avanzada para su época.
Lo que le hizo falta a esta ley fue la reglamentación, un desarrollo posterior legislativo y más aún revestirla de todas y cada una de las garantías. Esa ley que tenemos, la de régimen electoral en la actualidad, que desde aquel entonces habría contemplado, en la actualidad está así, aun cuando no permitieron que eso se desarrollara, lo que son las candidaturas independientes a todos esos cargos, incluyendo candidaturas independientes al presidente y vicepresidente. Ahora ellos no han permitido que eso fluya, salvo algunas eventualidades que se han dado en pueblos de candidaturas independientes. Entonces, en lo que es ese derecho a elegir y ser elegible, ese componente por demás fundamental, que es ese derecho, reitero, de ciudadanía, pero también fundamental, se debió tener esa cobertura o esa posibilidad. Eso es una involución, porque si tenemos el derecho a elegir y ser elegible, es un derecho que tú tienes que tener entonces de la forma más expresiva, de la forma más amplia, de la forma más garantista, tú tienes que tener sin cortapisas cómo expresarlo. Y las primarias abiertas, precisamente en ese componente, pues son una expresión de esa realidad democrática que propugna y que potencializa lo que es este componente no solo de neoconstitucionalismo, sino de nuestra Trajano, y el hecho de que en el 2005 el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, en función del Tribunal Constitucional, declaró inconstitucional una ley de primarias abiertas, ya de por sí no anula a la presente. No, en lo absoluto, porque lo primero es que la justicia constitucional, que tiene ciertamente, pues, si se quiere, un rango de bloque de constitucionalidad, como fue en aquel entonces, porque lo hizo Suprema Corte de Justicia, precisamente en la facultad de erigirse en Tribunal Constitucional en los términos del artículo 67, parte infine de la anterior Constitución. Ellos tenían el control concentrado de la constitucionalidad. Todo esto lo gestaron, lo dieron en un contexto diferenciado al que tenemos en la actualidad de nuestra Constitución, amén de que hay unas capacidades que en los términos del artículo 4 de nuestra Constitución, a la hora de dividir, de clasificar los poderes públicos, los poderes del Estado, en ejecutivo, legislativo y judicial, dice que estas capacidades son indelegables. Entonces, en modo alguno puede ninguna ley ser una cortapisa para que un poder del Estado como este, que es el más trascendente, más importante, estamos hablando del Congreso, pueda pues, cumplir sus funciones. O sea, todas las leyes que salen tienen una presunción de legalidad. Entonces sería una facultad posterior del Tribunal Constitucional en donde se pudiera alegar los fundamentos que se dieron en un contexto diferenciado al actual. Porque estamos hablando de 2005, no era la misma Constitución, no era la misma realidad constitucional, no es el mismo contenido de la ley. Eso es lo que habrá que esperar. Y entonces, a partir de ahí, esa ley que viene revestida con esa legalidad, con esa legitimidad, con esa presunción, reitero, de legalidad, dada en razón de un poder público, entonces pueden llevarla al Tribunal Constitucional si tienen algún alegato, pero no es que eso se constituya o se erige en una cortapisa para que el Congreso no pueda hacer sus funciones o labores. Entonces hay que esperar. Entonces eso no opera de manera automática como se pudiera estar planteando, y reitero, estamos en presencia de una nueva Constitución, de una nueva realidad constitucional en la República Dominicana. Trajano, y en términos prácticos, en un país donde esta democracia es a base de dinero, es decir, la primaria abierta ahí lo que va a imperar es el que tenga más dinero. Mira, la República Dominicana a nivel democrático tiene grandes vicios, y tenemos el gran problema, el gran inconveniente de que queremos solucionar a partir de las leyes vicios que no radican necesariamente en las leyes, sino más bien en el sistema, en una cultura que tenemos. Aquí hablamos, por ejemplo, del transfugismo. Entonces, ¿cómo queremos solucionar el transfugismo? Diciendo, bueno, vamos a decir que las candidaturas no son de las personas, sino que son de los partidos. Eso choca con el espíritu, con la esencia de la Constitución. El transfugismo, que es una situación de esa cultura corrupta, de esa falta de ética, de moral, de valores a lo interno de los partidos, tú no puedes solucionarla con la posibilidad entonces de ponerle cortapisas posteriormente a quien, por no estar sometido a la línea no muy buena en muchos casos de un partido, tendría que participar de él. Porque pudieran haber transfugismo, pero hay otros casos que no son transfugismo. Ustedes recuerdan Mainardi Reina, el gran periodista de República Dominicana, un hombre muy honorable que se declaró independiente después de haber obtenido una... Velázquez Mainardi, porque no estaba en consonancia, no estaba de acuerdo con lo que eran las líneas de ese partido. Entonces, en modo alguno, podemos solventar, podemos solucionar problemas que son sistémicos, que son inherentes a los dominicanos, a una cultura que nos embarga,
que deja mucho que desear en términos éticos, a solucionarlo con una ley. Vamos a una breve pausa, Trajano, porque tenemos ese tema y hay otros temas de interés. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11 conversando esta mañana con el doctor Trajano Vidal Potentini, él es presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Y ya decíamos al inicio del programa, cuando te presentábamos, Trajano, de el tema de la justicia y de la transparencia en la República Dominicana, justamente con los casos que están ocurriendo y específicamente con el de la ONSA, donde se alega mucho que si se cumplió o no la ley, pero algunos que no somos entendidos en la materia, pensamos en que al margen de todo esto, del aspecto legal, está el asunto de que no hay sanción, que no hay un régimen de consecuencia. Grandes falencias institucionales. Falencias institucionales hay en la República Dominicana. Perdón, como esa pregunta va en la línea, porque Jacqueline fue en la línea, lo de la ONSA. Sí, definitivamente es el caso en donde tendríamos que referir esas grandes y profundas falencias institucionales que todavía persisten, que están ahí en la República Dominicana, que si no nos abocamos con una reflexión profunda a abordarlas, como es un ministerio público independiente, eso es fundamental, porque eso va, el ala persecutora de la política criminal del Estado, pues le daría una libertad de que pueda accionar, de que pueda eso pues servir con mayor fundamento a lo que sería el combate de la corrupción, pero más aún en el orden de la persecución. Trajano, un ministerio público independiente. Entonces tendríamos que elegir un ministerio público diferente a la forma como se hace actualmente, o realmente que el ministerio público actúe independiente y haga su trabajo. No, o sea, el fundamento de la independencia es precisamente esa autodeterminación, esa no dependencia, valga la redundancia, que tenga de ningún poder del Estado. Entonces estamos hablando de una modificación eventualmente de la propia Constitución. Esa es una reforma, eso debería ser objeto de una cumbre, más que estar hablando de primarias abiertas, si cerradas. Pero es que hemos tenido procuradores, jefes del Ministerio Público con actuaciones diferentes, entonces el personal... Como quiera, dependen de una estructura, de un plumazo de parte del Poder Ejecutivo. Entonces se requiere, se necesita, se demanda de un ministerio público que tenga independencia real y efectiva. El mecanismo para su selección pudiera ser a través del Congreso, a través del Consejo de la Magistratura, pero sobre todo que tenga esa autonomía, que tenga pues permanencia en lo que serían sus labores y sus funciones, amén de una especie de refundar la justicia en la República Dominicana. ¿Refundarla en qué sentido? Bueno, a cambios profundos, cambios radicales en los procesos internos, en alejar el componente político, en profesionalizar, en dar realmente independencia, en tener jueces que no estén actuando por venalidad, que eso depende de cada cual, porque hay jueces y jueces. Sí, pero estamos en presencia de un sistema, porque hay jueces de eso que hasta por miedo al componente mediático, hasta por miedo a lo que hoy significa o representa en la República Dominicana el que se esté bajo sospecha por la venalidad de unos y otros, hay jueces que en una especie, si se quiere, de complicidad con la propia prevaricación, no actúan en función de la justicia, sino que es lo que le tienen miedo al que dirán, al que se le vaya a cuestionar, y es lo que lo tiene este sistema. Pero hay otros que no le paran bola. Bueno, que están pero a eso me refiero, quienes son serios, quienes no están en ese proceso de corrupción, de coger dinero, de vender sentencias, tienen ese problema, ese inconveniente. Pero definitivamente que hay debilidades institucionales que tienen que ser abordadas con la mayor profundidad, con la mayor seriedad. Hay un sinnúmero de reformas que hay que hacer. No hay duda que una ley, después que se han sorteado, pero en lo que se hace eso, con lo que tenemos no podemos actuar. Es mi pregunta. No, lo que tenemos no es suficiente, porque fíjate lo que se está alegando en la parte de la ONSA. Dice la propia Contraloría y dicen hasta la misma gente de la ONSA, actuamos imbuidos y en la realidad hay una resolución de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas que data del tiempo de cuando estaba Eri Jacín, que debió haber sido derogada. Pero esa es la forma, pero ¿y el fondo? ¿De dónde explican que se pagaron
más de 1.000 millones de pesos a tres empresas cuyo domicilio, a varias empresas cuyo domicilio no se encuentra. Ese es un componente que tiene que profundizarlo y que tiene que llevar hasta las últimas consecuencias y que no tiene que ver ni con compra ni con definitivamente, ni con compra ni con Contraloría. Ni con la ley. Entonces tiene un insumo importante el Ministerio Público, hay una sociedad que tendrá que seguir reclamando, hay una serie de componentes y aspectos que están claros dentro de esa auditoría que tiene que ser allí entonces profundizada y que hay que llevar a esa gente. Yo veo que se quieren ir al tema de que solamente fue que si fue con una ley, con la 340, o si fue con la resolución. Pero, ¿cómo explican lo otro? ¿Cómo explican lo otro de que están involucrados? De que con una misma guagua la repararon 4 veces. Exacto, ¿por qué no se refieren a eso? Y es un lazo de tiempo que no se justifica. Bueno, porque más que el componente de referirse o no, de si volaron o no esos controles, el que tiene ahora que profundizar, que hacer la labor, que llevar eso hasta las últimas consecuencias, es el Ministerio Público. El hecho, por ejemplo, que había compañías vinculadas al gerente financiero. Eso viola es violatorio al espíritu, a la esencia, no solamente del artículo 140 y siguiente. Es de eso. Sino a la propia ley Mira, se emitieron 3.535 órdenes de compras a 33 proveedores sin que se realizaran los contratos por el monto que le fue pagado en un periodo vital. El componente de contrato a lo que está haciendo referencia es a la resolución. Esa resolución no hay duda de que es una aberración, no debió existir. Es una resolución que choca frontalmente, dice la directora de compras y contrataciones, que ella pues en lo sucesivo ha planteado que hay un proceso de modificación de la misma, pero reitero, y es un llamado que le hacemos, eso tiene que ser derogado total y absolutamente, y debió haber sido derogado hace mucho, porque nos vamos a ver con ese vicio en cualquier auditoría que se presente. En otras instituciones. En todos los lados. Porque es una debilidad institucional. Esto se limita a los combustibles, a las reparaciones y a los pasajes. Pero, ¿y qué es lo que hace la ONSA? Pero hay el inconveniente. Eso es lo que hace la ONSA. Eso es lo que hace la ONSA realmente. Exactamente. O sea, evidentemente que tendrá mayor impacto en la ONSA. Y a lo mejor salen libres en juicio. Miren, por eso es que porque lo otro. Miren qué es lo que se da. El fondo no se está. Miren qué es lo que pasa. Que son de las brechas que se van observando, que se van encontrando a partir de la propia ley. Se encuentran con que hay toda una parafernalia procedimental para un tema de una batería, de cuestiones ínfimas, de cuestiones que no se corresponden. Que son trabas. Que son trabas y que entonces te dicen, bueno, vamos a hacer tal o cual resolución para dar respuesta concreta y efectivamente a esto. Ahora, ¿qué hacen con eso? Que lo prostituyen, que lo utilizan para desviar aunque la misma resolución dice que el incumbente debe tomar las previsiones para que esa excepción no sea manejada. Y eso fue lo que él no hizo. Claro, hay inúmeras violaciones y tiene que profundizar y tiene que dar respuesta el Ministerio Público. Otra de las debilidades que deben irse corrigiendo, por ejemplo, en la propia ley, de cara a lo que sería una eventual modificación que es muy atendible y que tiene que ser un paso trascendente en términos de transparencia por parte del gobierno, el hecho de las declaratorias de urgencia, de emergencia. Felicitan en ocasión de una emergencia. Por ejemplo, y cuando vino la lluvia esa, el huracán. Pero claro, existen. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que te han prostituido ese mecanismo. ¿Cómo? Te licitan varias cosas de emergencia, de urgencia, pero resulta que no la ejecutan. Entonces, ¿cuál era la urgencia? Y guardan eso y posteriormente entonces lo desarrollan, pero ya han evadido lo que es el rigor de la ley en el momento. Entonces la urgencia es en el momento, porque ¿por qué tú me vas a hablar de que un año después que tú estés ejecutando eso? Entonces la ley tiene que tener un mecanismo que se operativice alrededor de esa realidad que se da y a partir de ahí, si tú en tal o cual tiempo, porque no hay la erogación, porque no hay los fondos, por cualquier circunstancia, tú no tienes cómo resolver eso, entonces déjame eso sin efecto. Entonces tiene que haber el mecanismo dentro de la ley que te pare cosas así, porque si no son debilidades institucionales que dan como resultado la posibilidad entonces de seguir prostituyendo lo que es la ley. Tarajano, no te vamos a detener mucho porque sabemos que tú vas a depositar ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso. ¿De qué se trata? En este caso no es el depósito, es la primera audiencia. Esperamos pues conocer el fondo, pero si no, es un amparo preventivo en contra del Congreso como interventores forzosos, la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas y de igual forma pues el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo. Esto así por los aprestos que ya se concretaron en el Senado de la República y que se estarían planteando en la Cámara de Diputados de cara a donarle a esa fundación de ese patronato, 10.400.000
metros cuadrados. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares con la posibilidad. Esta fundación que ha venido posiblemente haciendo un trabajo importante, sí, una fundación de mucho prestigio, sí, de mucho prestigio. Yo creo en todo eso. Me parece que sí, porque estamos hablando del año 2004, que es Hipólito en principio quien le dona, quien le da 49.000 tareas de tierra. Es Leonel posteriormente que lo rebaja apenas a 16.000 en ese proceso, pero no se ha concretado la donación del contrato porque eso tiene que ser refrendado por el Congreso Nacional. Entonces, en modo alguno, nosotros estamos de acuerdo, entendemos que deben seguir gestionando conjuntamente con medio ambiente, con turismo, porque estamos hablando de una vocación que tiene un impacto importante a nivel de lo que sería el desarrollo del ecoturismo, y como tal tiene que ser potencializado, y estamos hablando de un patrimonio no solo de la República Dominicana, bueno, del patrimonio de la humanidad. Entonces tú no me puedes a mí decir que vas a donar con la posibilidad de que puedan hacer lo que estimen, lo que entiendan, vender, todo lo que ellos quieran en relación a ese punto. Entonces tú me dices, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, ahí tenemos la iglesia donde están dando ausentes, lo vendieron posteriormente, en beneficio estricto y exclusivamente de ellos. Ahí tenemos el caso de la UNFU, también le vendieron a IKEA, de Jardín Memorial y otras modalidades en donde se ha venido descuartizando, despojando al Estado de todas y cada una de sus riquezas. Entonces, ¿cuál es la utilidad en términos constitucionales de un tema que además, en los términos del artículo 16 de la Constitución, es un área protegida, que es imprescriptible, es inalienable? O sea, como tal, eso no puede darse en una donación. Es a lo que estamos haciendo referencia, y a esos fines, a que se le haga ese llamado, a que se reivindiquen algunos, si se quiere, pues algunos precedentes del Tribunal Constitucional, que este Tribunal Superior Administrativo pues tenga bien dar ese espaldarazo, aun cuando vemos que la línea es negadora hasta de derecho, porque recientemente nos rechazaron en contra un amparo que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Vamos para el Tribunal Constitucional en relación al amparo de la protección del rechazo a la minería en San Juan. Ese amparo nos lo declararon, nos lo rechazaron en principio, y no conocemos todavía los fundamentos, porque no han dado la sentencia definitiva, la sentencia motivada. La vamos a tener, esperamos que en esta semana o a principios de la otra semana, para entonces llevarlo hasta las últimas consecuencias al Tribunal Constitucional, y de ser posible, como lo hemos hecho en otros casos que hicimos con la Barrigol hace un año y tanto, que fuimos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y expusimos en lo que es una audiencia temática de protección al medio ambiente en esa zona. Todavía no hemos tenido, de Washington, de la Comisión Interamericana, no hemos tenido los resultados, pero sí es un tema que está en curso. Entonces lo propio vamos a hacer con este componente de medio ambiente, como lo hicimos también con Loma Miranda, en esa tradición que tenemos de protección de todos y cada uno de estos derechos por demás fundamentales, con la categoría y el alcance colectivo que tienen. Lo vamos a hacer en el nivel que tengamos que hacerlo, como también darle seguimiento a esto que nos corresponde hoy, de la protección y la no donación, el rechazo a la donación de más de 10.400.000 metros del terreno de la Cueva de la Maravilla, porque no es solamente la Cueva de la Maravilla, esa es la punta del iceberg, eso es apenas un pedacito. Estamos hablando de unas cantidades comunales, 16.000 tareas de terreno, una donación que bien pudieran, reitero, seguirla administrando como lo han hecho hasta el momento, que han hecho una gran labor, no tenemos duda de eso. Trajano Vidal Potentini, muchísimas gracias por tu participación. No te detenemos, que con los tapones va a tener que correr para llegar al Tribunal Superior Administrativo. Gracias, Trajano. Mucho gusto. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Nos quedan comentarios pendientes porque alteramos el orden del programa. Vamos a hablar del caso de la onza en toda su vertiente. Vamos a seguir con el caso de la onza.